capítulo 2, versículo 6. Encontramos ahí un mandamiento que el Señor nos da por medio del apóstol Pablo, y lo vamos a leer para meditar en él brevemente, para que luego quedemos con los testimonios y oremos al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Si lo tiene, lo leemos en el nombre de Jesús y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Lo leemos de nuevo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es un mandamiento, hermanos, que Pablo nos está dando. ¿Se acuerdan que cuando el verbo está en el modo imperativo? Colosenses 2:6. Cuando el verbo está en el modo imperativo, es decir, andad, Dios nos está dando una orden, es un mandamiento. El modo imperativo se usa y nosotros podemos ver los mandamientos en la Biblia cuando se usa, es un buen método de estudio, cuando usa el método imperativo. Es decir, el verbo está dando una instrucción, una regla que se debe seguir. Y en este caso, Pablo, a través del Espíritu Santo, nos está dando un mandamiento. Dice que de la manera que habemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en él. Es decir, Pablo nos está diciendo la manera en que tenemos que vivir la vida cristiana. Este andar en él es un caminar, es decir, la vida misma de un creyente. Entonces Pablo nos está enseñando en Colosenses capítulo 2:6, cómo es que el creyente, el Hijo de Dios, debe vivir la vida diaria. ¿Cómo el creyente debe vivir la vida diaria? Andando en él. Ahora, para entender este andar en él, Pablo no nos lo define cómo, sino que nos deja como una tarea para examinar. Mire lo que dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea que para que entendamos cómo debemos andar la vida cristiana, Pablo primero nos manda a examinar cómo recibimos al Señor Jesucristo. Es decir, ¿cómo vamos a andar la vida diaria? De la misma manera que recibieron al Señor Jesucristo. Y entonces nos manda Pablo primero, para entender cómo debemos andar la vida diaria, nos manda a examinar cómo fue que recibimos al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por la fe, amén, que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿cómo recibimos al Señor Jesucristo? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, ¿cómo le recibimos? A los que creen en su nombre, ¿cómo dice? Les dio potestad, se lo leo literal, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo fue que recibimos al Señor Jesucristo? Por medio de la fe. Por el creer. ¿Y qué es creer, hermanos? ¿Qué es fe? ¿Qué es creer? Es, para que lo entendamos, es confiar en, descansar en y apoyarse en. Eso es fe. Si va usted a buscar también ahí mismo San Juan 3:16, también nos habla exactamente de lo mismo. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, ahí no se escapa nadie, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que pagara el pecado, la deuda que usted y yo debíamos. Y dice, ha dado a su Hijo unigénito para que pagara el precio de la deuda de nuestros pecados. Para eso lo dio. Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién se debe creer? En el Señor Jesucristo, no se pierda, o sea, no vaya a condenación. Y se encuentra una promesa maravillosa y dice, mas tenga
vida eterna. Miren lo que sigue diciendo el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué creen que no lo envió para condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, que él vino a salvar a todo el que se había perdido. Y dice, el que en él cree no es condenado. Se escapa de la condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo fue que recibimos al Señor Jesucristo? Por medio de la fe, hermanos. La única condición que el hombre tiene que cumplir para recibir el regalo de la salvación es creer. Es poner la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poner la fe en que Él en la cruz del Calvario pagó todos los pecados de la humanidad. Los pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él en la cruz pagó la deuda que nosotros debíamos pagar, o sea, tomó nuestro lugar. Y la muerte de Cristo fue el pago que satisfizo la ira y la justicia de Dios. Por eso es que, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el pago que la ira y la justicia de Dios aceptaron por todos los pecados del mundo. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que hacer, la única condición que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por medio de la fe. Pero también sobre la base de la gracia. Vamos a ver qué dice Efesios 2:8. Recibimos al Señor Jesucristo por medio de la fe sobre la base de la gracia de Dios. Mire qué dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, ¿por qué fuimos salvos? Por gracia. Porque ahí le podemos poner un montón de cosas, o los hombres le pueden poner muchas cosas, pero la Biblia dice que fuimos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor o bondad de Dios que le da a hombres que no la merecen ni la pueden ganar. Hemos sido salvos, hermanos, por la pura gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios le da a una persona que no lo merece ni lo puede ganar. Eso es la gracia de Dios. Entonces fuimos salvos sobre la base de la gracia de Dios. Mire lo que dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, no hay obra humana ahí válida. No hay ninguna obra humana en eso. Dice, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. La fe es la mano que recibe el regalo de la salvación. Y esto no es una obra de vosotros, pues todo el regalo de la salvación es un don de Dios. Es la gracia de Dios. Es un don de Dios. No hay nada que un hombre pueda hacer para merecer la gracia, para merecer la salvación. La única condición que un hombre debe cumplir, hermanos, es recibir el regalo de la salvación. Entonces, cuando Pablo nos dice cómo tenemos que vivir la vida cristiana, primero nos manda a examinar cómo fue que recibimos al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo recibimos, hermanos, por fe y sobre la base de la gracia de Dios inmerecida. Amén. Ahora, apliquémoslo a nuestro andar diario. Si ya aprendimos o ya Pablo nos manda a examinar cómo es que recibimos al Señor Jesucristo y lo recibimos por medio de la fe,
y lo recibimos sobre la base de la gracia, entonces la vida cristiana también la debemos vivir por fe y sobre la base de la gracia de Dios. Ahora, fíjense que la fe, hermanos, es depender del Señor Jesucristo y de su obra consumada en la cruz. O sea que la vida cristiana, así como fuimos salvos por medio de la fe, también la vida cristiana se debe vivir en dependencia del Señor Jesucristo. No podemos vivir la vida cristiana dependiendo de nosotros mismos, dependiendo de nuestra fuerza, de nuestros recursos, sino que la vida cristiana se debe vivir en apoyándonos en Cristo, descansando en lo que Cristo hizo en la cruz y apoyándonos, confiando también en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. O sea que la vida cristiana es una vida de fe. Amén. ¿Cómo funciona esto? Hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos capacita por medio de su palabra y por medio del poder del Espíritu Santo. O sea que vivir la vida cristiana por fe es cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros elegimos obedecer, ir a la palabra de Dios, obedecer los mandamientos que están aquí. Ese es un acto de fe y obediencia. Ese es nuestro papel en la vida cristiana. Y el Señor Jesucristo es quien produce en nosotros el poder para vivir una vida en comunión con Él. El papel nuestro es vivir una vida de fe, confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, de ir a la palabra de Dios constantemente, examinar sus mandamientos y elegir vivir una vida rendida a Cristo. ¿Y saben qué va a suceder después? El Espíritu Santo va a venir, o está dentro de nosotros, mejor dicho, y nos dará la fuerza y la capacidad de vivir la vida cristiana. No intentemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo quien produce ese poder en nosotros. Si quiere, examinemos Juan capítulo 15 para obtener algunas palabras claves en esto. Juan capítulo 15 habla acerca del fruto. Y mire lo que dice Juan. Hay dos palabras claves ahí que del creyente. Mire lo que dice: yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, mire esa palabra, quiero que le ponga ojo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. El papel del creyente en la vida cristiana es llevar el fruto. Pero el fruto, hermano, ¿quién lo produce? Es el Espíritu Santo, cuando elegimos vivir una vida en dependencia de Él. Cuando elegimos vivir una vida obedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando elegimos y rendimos nuestra voluntad al Señor Jesucristo y descansamos en lo que Él es y en lo que Él hizo en la cruz, es entonces cuando el poder capacitador del Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir la vida cristiana. Mire lo que sigue diciendo el versículo: todo pámpano que en mí no lleva fruto. El papel del creyente es llevar el fruto. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. Ojo, mire, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Cómo dice ahí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, no podemos llevar el fruto por nuestra propia fuerza. Si no permanece en la vid, en comunión con el Señor, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Lo que la Biblia está diciendo es que en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades y con nuestros propios recursos, será en vano tratar de agradar al Señor. El papel nuestro, hermanos, es depositar nuestra confianza en el Señor, permanecer en Él por medio de la fe, sobre la base de la gracia, y es el Señor quien va a producir el fruto en cada uno de nosotros. Dice el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué dice Gálatas 5:22 sobre esto, sobre el fruto del Espíritu? Mire lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ojo, ahí dice, mas el fruto del hermano Hernán. ¿Cómo dice? El fruto es del Espíritu Santo. O sea que la vida cristiana fructífera es la voluntad de Dios. Todo creyente tiene un mandamiento en Gálatas 6, versículo 22, a vivir una vida llevando fruto. Este fruto es producido, Gálatas 6, lo que leímos, Colosenses 2:6, le estaba diciendo otro. Colosenses 2:6, tenemos el mandamiento de andar como igualmente recibimos al Señor Jesucristo, es decir, andar en el Señor Jesucristo. Y este andar es una vida cristiana llevando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que Él produce en nosotros. O sea, que lo que les quiero decir es que la vida cristiana fructífera no es posible si no estamos en comunión con el Señor Jesucristo. Si no dependemos del Señor Jesucristo, si no permanecemos confiados en lo que Cristo hizo en la cruz, si no permanecemos descansando en lo que Cristo hizo. El trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Dios, el trabajo del Señor Jesucristo, es que Él produce el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes. Es Él el que produce una vida victoriosa en la vida de los creyentes. Es Él el que produce el poder para vivir una vida en comunión con Dios. El papel del creyente es descansar en Él, ir a su palabra y decidir vivir una vida rendida en obediencia a Él. Le digo porque esto, hermanos, produce descanso. ¿Saben qué pasa cuando a la gente se le indica que debe obedecer los mandamientos y se le ponen cargas pesadas que no pueden llevar? La gente se cansa, entra en frustración, porque le han puesto la carga a ellos de producir el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y el Señor dijo que separados de mí, nada podéis hacer. O sea que una vida victoriosa, una vida llena de fruto, una vida llevando el fruto, una vida en victoria, en comunión con el Señor Jesucristo, descansa en el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Cuando nosotros decidimos igual vivir la vida cristiana que cuando recibimos al Señor Jesucristo. Nuestro papel en la vida cristiana es vivirla por medio de la fe. Nuestro papel en la vida cristiana es elegir ir a la palabra de Dios, revisar sus mandamientos y obedecerlos todos, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Volvamos a Colosenses. Mire cómo lo dice Pablo. Mire cómo lo dice Pablo en Colosenses. Capítulo 1.
Déjenme ver, aquí tengo la cita Colosenses. Colosenses capítulo 1, déjenme buscar el versículo. Estoy en Efesios, por eso no lo hay. Aquí está. Aquí está, Colosenses capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice Pablo. Leamos desde el 28. Dice Colosenses 1, 28. A quien anunciamos, amonestando, dice Pablo, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire cómo lo hace Pablo, cómo vive la vida cristiana. Para lo cual también trabajo. Mire Pablo, trabaja luchando, pero mire cómo lo hace. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo que Pablo está diciendo es que su lucha, su comunión con Dios, su vida de predicación del Evangelio, su vida fructífera, el cumplimiento de su misión que se le había sido encomendada, no lo había logrado sobre la base de su personalidad, y él mismo lo dice, sobre la base de su religión, sobre la base de sus conocimientos, sobre la base de lo que él era antes. Es más, dice en Filipenses que todo lo que él era y todos sus logros, él los tenía por basura, por amor al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, la vida cristiana fructífera solo se puede vivir cuando la decidimos vivir por fe, en dependencia del Señor Jesucristo, cuando elegimos ir a la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos, no en nuestras fuerzas, sino en el poder capacitador del Espíritu Santo. Es decir, Pablo quería concluir, hermanos, que no vamos a llegar al cielo a presumir nuestras buenas obras, porque así como la salvación es sobre la base de la fe y sobre la base de la gracia, también una vida fructífera es sobre la base de la gracia de Dios. Porque los seres humanos, en nuestras propias fuerzas, no podemos producir nada que agrade al Señor. Todo lo, hermano, su vida cristiana fructífera, su vida de obediencia, su vida de santidad, su vida apegada a la palabra de Dios, eso lo produce el poder del Espíritu Santo en usted cuando usted descansa en lo que Cristo hizo por usted. Amén. Pablo está diciendo, todo lo que yo he hecho, he ido a muchos continentes, he ido por todo el mundo a predicar, he hecho viajes misioneros, todas las iglesias me conocen, miles de personas han alcanzado el Evangelio, pero yo no puedo presumir de nada de todo lo que he hecho, porque ha sido la gracia de Dios conmigo quien ha permitido que yo lleve y cumpla la misión para la cual fui elegido. Así que, hermanos, el consejo de Pablo para finalizar es: no vivamos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Porque recuerdo un texto donde el Señor le dice a Israel, cuando van a la guerra y tienen miedo y van por ayuda de Egipto, y le dice al Señor, te has apoyado en una vara quebrada. Cuando nosotros tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne, bajo nuestras posibilidades, nos estamos apoyando en una vara quebrada, porque vamos a fracasar. Pero si ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo en su persona, si descansamos en que todo lo que hacemos es por medio y a través del poder del Espíritu Santo, estaremos dependiendo del Señor Jesucristo. Y todo el fruto que llevemos para el Señor no lo vamos a poder presumir, porque todo ese fruto será producido por la gracia de Dios. De manera, hermanos, que nuestras buenas obras
son aquellas que no nos glorifican a nosotros, sino que glorifican a Dios y son de bendición para cada uno de los hermanos y para nuestra familia y para nosotros. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de los colosenses, miren, de la manera como deben vivir la vida cristiana. Bueno, la deben vivir como recibieron al Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibieron al Señor Jesucristo? Sobre la base de la fe y sobre la base de la gracia. Entonces la vida cristiana se vive sobre la base de la fe y sobre la base de la gracia. Y eso, hermanos, nos da un alivio y un descanso. ¿Por qué? Porque no es en nuestra fuerza. No sostiene la iglesia el hermano Esteban, no sostiene la iglesia el hermano Jorge. La sostiene el poder del Espíritu Santo en ustedes, en nosotros. Entonces, eso nos produce descanso. Y es como el Señor dijo, para ir finalizando, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ligero y mi carga es ligera. Ahora, esa era una ilustración. Cuando hay dos animales, hermanos, y uno es débil, yo no sé de ganadería, pero le ponen el yugo y le ponen un animal fuerte, ¿ya? De tal manera que el yugo está en un animal débil y en un animal fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién cree que asume toda la carga que el animal débil no puede llevar? El buey que es fuerte. Pero eso es lo que el Señor nos estaba diciendo. Ustedes lleven el yugo aquí puesto, pero la carga, déjenmela a mí. Y va a ver usted que si usted los ve en apariencia, los dos bueyes, usted no puede decir cuál es el débil o cuál es el fuerte, porque van parejitos. Así es, cuando nosotros descansamos en lo que Cristo hizo en la cruz, vamos a ir caminando los mismos pasos que Él, pero descansando en la fuerza, en el poder y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a vivir una vida más confiada y más descansando de nuestro Señor. ¿Y esto por qué? Porque a los colosenses, hermanos, les estaban poniendo reglas y les estaban imponiendo que respetaran comidas, que respetaran días, que celebraran fiestas. Entonces Pablo le dice, no se vive la vida cristiana ejerciendo disciplinas para dominar el cuerpo. La vida cristiana se vive descansando por fe en lo que Cristo hizo en la cruz y dependiendo del poder del Espíritu Santo que está en vosotros y les capacitará para cumplir la misión para la cual yo les he elegido. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Descansemos en Él porque Él pelea la batalla por nosotros. Él está en nosotros. Nuestra misión aquí es confiar. Nuestra misión es decirle, Señor, yo voy a obedecer tus mandamientos, y el que va a producir el fruto y el que va a producir todo lo que yo voy a hacer es tu Santo Espíritu en mí. Así le dice Pablo, se debe vivir la vida cristiana. Y esto es maravilloso. ¿Por qué, hermanos? Porque nos quitamos la carga nosotros. Esa carga que no podemos llevar. Y le decimos, Señor, la carga de mi fruto es tuya. La única condición que me has dejado a mí es que confíe y deposite mi carga en ti. Amén. Eso produce el descanso que el Señor quiere para que caminemos esta vida. ¿Qué más les iba a decir? Se me fue la última idea. Que eso es lo que el Señor quiere, darnos libertad. A los colosenses les querían poner cargas. Fíjense que toda la carta es bien maravillosa. Pues les querían cargar y poner que cumplieran con ciertos estándares, con ciertos ritos, y estaban cargando a los hermanos. Entonces el fundador de la iglesia era Epafras y se va corriendo donde Pablo y le dice, Pablo, mira, allá la iglesia está afligida, está asustada, porque nos están enseñando otras cosas. Pablo les manda el mandamiento, ya les he dicho, vivan su vida cristiana por fe y vivan su vida cristiana sobre la base de la gracia de Dios. Porque les dice, es el Señor quien produce el fruto del Espíritu en ustedes cuando ustedes deciden creer y obedecer sus mandamientos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque
nuestro papel es confiar en ti, Señor. Queremos vivir una vida en comunión contigo. Queremos vivir una vida llevando el fruto del Espíritu Santo que tú produces en nosotros. Produces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto no lo podemos producir nosotros, Señor. Solo lo produce tu Espíritu cuando nosotros elegimos depender de lo que hiciste en la cruz. Cuando nosotros elegimos ir a tu palabra, obedecer tus mandamientos y rendir nuestra voluntad a ti. Ese es nuestro papel, Señor. Y el fruto, Señor, la vida fructífera en santidad, lo produces tú, Señor, para glorificarte a ti y para que nosotros seamos bendecidos. Gracias, amado Señor, por salvarnos, por pagar por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y darnos la vida eterna, Señor, y la seguridad, Señor, que vamos a ser glorificados, porque todos los que están en Cristo son nueva criatura y tienen como destino final la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en gratitud, dándote gracias por lo que tú eres y por todas las bendiciones que nos has dado. Tu palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, hemos sido justificados, somos santos en ti y estamos seguros que no vendremos a condenación, sino que desde ya disfrutamos la vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.